Viven con nosotros, compran lo que fabricamos, compramos lo que venden, cobran poco, pagan impuestos, reparan, cuidan, sirven. Pero para el sistema son invisibles. ¿Tiene sentido? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, vecino, pero no ciudadano. ¿Qué implica una regularización de inmigrantes? Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. La inmigración es el principal problema para los españoles, según la última encuesta del CIS. Es verdad que si miramos la letra pequeña, cuando se pregunta por los problemas que afectan a la vida diaria de cada uno de nosotros, esa preocupación ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Pero la percepción es que es un gran problema. Cuando salió el CIS, en algunos despachos lo celebrarían. Lo hemos conseguido. La inmigración en España es efectivamente un problema, pero sobre todo para los inmigrantes, porque no les damos vías legales para entrar si no tienen mucho dinero, porque se mueren por decenas en el mar. Y también porque los que sobreviven acaban teniendo enormes problemas para trabajar con papeles. Viven aquí, son nuestros vecinos, pagan impuestos cuando compran, pero no son ciudadanos. Al Congreso de los Diputados ha llegado este año una iniciativa legislativa popular, que es la versión formal y oficial de una enorme campaña de firmas, para pedirle a los partidos que promuevan una regularización de inmigrantes, que los que ya están aquí puedan existir para la seguridad social, para tener un contrato legal, que formen parte de lo que ya forman parte. Lo último que sabemos es que Sumar ha anunciado un acuerdo con el PSOE para intentar tramitarlo. Hasta el PP dijo estar abierto a contemplarlo hace unos meses, aunque fuera solo para no enfadar a algunas organizaciones caritativas vinculadas a la Iglesia, que también piden la regularización. Vamos a comprender un poco mejor este asunto. Gabriela Sánchez, periodista del diario.es, especializada en migraciones. Hola. Hola, ¿qué tal? Gabriela, ¿qué supondría la regularización para esas personas migrantes que ya viven en España? Pues para todas estas personas supone dejar atrás la clandestinidad, ¿no? Con todo lo que ello acarrea. El anhelo de muchas de las personas que están de forma irregular es trabajar y dejar de buscarse la vida, ¿no? Con pequeños trabajos clandestinos, irregulares, con el que ir sobreviviendo día a día. También dejar atrás el miedo a una posible detención, con todo lo que ello supone, dejar de vivir en muchas ocasiones medio escondido, depende de cada caso, por el miedo a una posible expulsión. También acceder a servicios públicos que incluso aunque tengan derecho a ellos, les cuesta mucho acceder por su situación de irregularidad, desde conseguir alquilar una vivienda, hasta la sanidad, aunque la tienen garantizada en principio, pero se les pone bastantes trabas, o incluso abrirse una cuenta bancaria. Incluso también poder viajar para ver a sus familiares, porque sin papeles no pueden hacerlo. Pero el sistema ya contempla, ¿no?, que una persona que cumpla una serie de requisitos pueda ir regularizando su situación. ¿Por qué hace falta una iniciativa tan extraordinaria para regularizar a tanta gente a la vez? Por lo general, las vías de regularización para las personas que llegan de forma irregular son muy complejas, ¿no? Y requieren muchos trámites que además son aún más difíciles de conseguir por la situación en la que están, ¿no? Por esa clandestinidad. Aunque en los últimos años el gobierno ha dado pasos para flexibilizar y facilitar esos trámites, aún sigue siendo muy complicado. Por lo general, los requisitos a los que se enfrenta una persona que haya llegado de forma irregular, primero tiene que pasar 3 años en España viviendo de forma clandestina, conseguir un contrato de trabajo con una serie de requisitos tanto para ese contrato como para la propia empresa, conseguir otros trámites que parecen menores pero que cuesta mucho, como hemos contado otras veces, como los certificados de antecedentes penales y un informe de arraigo. Gabriela, esto nos lo tienes que explicar. Ahora vamos a hablar de lo que supondría económicamente para un país como el nuestro, que muchas de estas personas pudieran tener un contrato de trabajo y cotizar, pero tú nos dices que antes de una regularización, precisamente para conseguirla, ya tienen que tener un contrato de trabajo. ¿Eso cómo es posible? No es estar trabajando
previamente, sino tener una oferta de contrato de trabajo. Es decir, que una empresa se esfuerce en hacer una oferta de contrato de trabajo para que puedan presentarlo, para garantizar que una vez esa persona tenga papeles se les va a contratar. Es una especie de compromiso. Pero esto ya está pasando, ¿no? La realidad es que muchas de esas personas ya están haciendo ese tipo de trabajos, aunque sea de manera irregular. Claro, ya están trabajando porque para sobrevivir 3 años en España tienen que trabajar de una manera u otra. Hay casos y casos, ¿no? Hay gente que no consigue un trabajo así más regular porque también es muy complicado hacerlo en la clandestinidad. Hay controles, hay inspecciones y al final sobreviven de venta ambulante o pequeñas temporadas en la recolecta de la fruta, por ejemplo. Trabajan. Otra cosa es que las condiciones sean indignas o no cumplan los requisitos adecuados. Para que comprendamos bien la hipocresía, ¿no? El contraste de la realidad con la legalidad. Cuéntanos algún caso de ciudadanos, de inmigrantes que reclamen este tipo de derechos. Pues recuerdo, por ejemplo, un caso de un hombre de Bangladesh que vive en Madrid desde hace una década y todavía no ha podido cumplir esos requisitos exigidos en la normativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él no consigue una oferta de contrato de trabajo. Dice que ha hecho algunas sustituciones en alguna frutería, en hostelería, también vende cervezas en la calle para ir sobreviviendo y con eso le da para pagar lo justo cada día para ir tirando. Pero decía, incluso tampoco le da para hacer uno de los chanchullos que sí que se hacen y que evidencia también lo difícil que es conseguir una oferta de contrato de trabajo, que es pagar de forma irregular por un contrato de trabajo que luego se presenta para poder regularizarse. Él en su caso no tiene dinero, vale miles de euros ahora mismo lo que nos cuentan que se está pagando por este tipo de contrato irregular y no ha podido cumplir ese trámite y sigue sin papeles 10 años después. Ahora vuelvo contigo, Gabriela. Saludo también a David Noriega. Hola. Hola, ¿cómo estás? David Noriega es compañero de la sección de Economía y David, te quiero preguntar por la parte egoísta de todo esto, ¿no? ¿Qué indicadores económicos podemos manejar para decir que es necesario que se incorpore población migrante para que nuestro país y nuestro sistema sea sostenible? Bueno, más allá del punto de vista ético de derechos a nivel económico, estamos hablando de personas que ya están trabajando aquí y además de no tener derechos, por ejemplo, no están cotizando, están trabajando en el mercado informal. Por ejemplo, en el informe Draghi se calculaba que de aquí a 2070 la reducción de personas en edad de trabajar iba a ser de un 15% y que solo se iba a compensar con la inmigración neta, ¿no? En España, por ejemplo, el gobierno ha estimado que van a hacer falta entre 200 y 250.000 inmigrantes al año hasta 2050 para mantener el estado del bienestar. Además, ahora mismo, en el próximo par de décadas, vamos a vivir toda la jubilación de la generación del baby boom, por lo tanto, hará falta ese reemplazo también para mantener las pensiones. En un reportaje que habéis publicado hace poco con el equipo de datos del diario.es, habéis llegado a una cierta conclusión de cuál sería la aportación de estos inmigrantes a la economía española. Bueno, hay varias estimaciones. Es importante dejar claro que todos son estimaciones, todos son hipótesis, porque ni siquiera sabemos cuántas personas podrían beneficiarse de esa regularización. Pero bueno, por darte algunos datos, un informe de la Fundación Por Causa que defiende esta medida, pues calculaba que la aportación neta media de cada persona regularizada sería de unos 3.500 euros al año, ¿no? Entre 790 y 950 millones de euros al año en total, ¿no? Hay algunos expertos, el economista y estadístico Francisco Melis, por ejemplo, publicaba un análisis en el diario.es en el que calculaba que esta medida podría suponer hasta 2.000 millones de euros en ingresos públicos. Y bueno, por ejemplo, nosotros hacíamos una estimación, ¿no? Que si 300.000 personas regularizadas entrasen al mercado laboral regular con un salario mínimo, por ejemplo, esto podrían ser unos 1.760 millones de euros al año solo en cotizaciones. Bueno, hay gente que también puede decir, David, bueno, trabajan, le damos esos papeles para que trabajen, pero claro, también utilizarían nuestros recursos, ¿no? En ese balance, ¿quién sale ganando?
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, utiliza un dato habitualmente, que es que el 10% de los ingresos de la Seguridad Social provienen de migrantes, en este caso en situación regular, ¿no? Es la referencia que tenemos, y sin embargo solo representa el 1% del gasto, por lo tanto el saldo es positivo 1-10. Además, son personas que ya están en España, que ya están viviendo aquí, por lo tanto, al final si enferman pueden tener más o menos dificultades para acceder al sistema sanitario, pero al final van a acabar accediendo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que el mayor gasto en educación lo tenemos antes de cumplir los 18 y el mayor gasto en sanidad lo tenemos después de cumplir los 65. Las personas migrantes normalmente llegan a España en un momento entre esas dos edades, por lo tanto el gasto en educación no lo tienen y hay una parte de esa población que luego se vuelve a sus países de origen una vez que son mayores o que se jubilan, por lo tanto ese gasto sanitario por detrás tampoco se produce en la misma medida que la población española, ¿no? Todo esto de la regularización tiene precedentes. Hubo, por ejemplo, una regularización de inmigrantes en la época de Zapatero. ¿Aquella regularización funcionó en un sentido utilitario de la palabra? Pues a nivel meramente económico yo creo que podría decirse que sí, ¿no? Este estudio de la Pompeu Fabra que te comentaba estimaba que solo en impuestos sobre el salario cada migrante regularizado había aportado entre 4.000 y 5.000 euros al año, ¿no? Y además, al cabo de 2 años, más de la mitad de esas personas estaban trabajando en el sector formal, muchos habían conseguido mejores salarios y su evolución laboral había sido positiva, ¿no? Se calcula eso, que en torno al 60% al cabo de un tiempo sigue trabajando de forma regular, con un contrato de trabajo y con las condiciones que marca la ley, ¿no? Además, en 2005 se produjeron otra serie de cambios en la regularización, se implantó la regularización por arraigo social, familiar y laboral, y desde 2022 se ha incluido también el arraigo por formación, ¿no? David, una más. Se oye mucho esto de que tienen que venir inmigrantes porque ellos sí que tienen hijos y así nos pagan las pensiones. Esto es una reflexión que tiene su miga, ¿no? Bueno, la regularización extraordinaria puede suponer un balón de oxígeno para las pensiones, pero tampoco podemos pensar que va a solucionar totalmente el problema demográfico que hay en España, ¿no? Es verdad que actualmente el 23% de los nacimientos que se producen en España son de madres extranjeras, pero también es verdad que las personas migrantes suelen acabar adaptándose a las dinámicas demográficas de los países de acogida, ¿no? Por lo tanto, es lógico pensar que van a acabar, teniendo esas mismas dinámicas de natalidad, ¿no? Es verdad que no podemos pensar que esto se va a solucionar con la regularización de 500.000, de 600.000 inmigrantes, si no se acompaña de otras políticas en todos los sentidos, ¿no? Políticas demográficas, pero también políticas a nivel laboral, ¿no? Si no hay mecanismos que persigan el trabajo irregular para que estas personas no sigan en las mismas condiciones en las que están ahora, ¿no? Y en otra serie de medidas. David Noriega, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotras. Gabriela, termino contigo. ¿En qué punto está este proceso? La semana pasada PSOE y Sumar llegaron a un acuerdo para reactivar esta iniciativa. ¿Qué pasos se tienen que dar ahora en el Congreso? Hace unos días se ha dado un paso importante porque se ha cerrado el plazo para presentar enmiendas y esto en realidad desbloquea la tramitación de la medida, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo prorrogándose este periodo en el que los partidos presentan los cambios que querrían introducir en el texto que después vaya a ser debatido en el Pleno. ¿Qué ocurre? Que algunas de las enmiendas presentadas han empezado a preocupar al movimiento Regularización Ya, que son quienes consiguieron todas esas firmas para llevar la propuesta de ley al Congreso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el PP y el PNV han incluido muchos requisitos en la norma para que las personas sin papeles puedan acceder a esa regularización. Requisitos que, sobre todo, muchos están basados o tienen una vinculación con acceder al mercado laboral, presentar un contrato de trabajo, una serie de requisitos muy concretos que en la práctica son muy difíciles. Lo que dice el movimiento es que todos esos requisitos ya están, muchos de ellos en la vía ordinaria, ¿no? Como hemos contado, y no estaríamos hablando entonces de una regularización extraordinaria. ¿Su temor cuál es? Que acabe siendo una regularización que busque un enfoque utilitarista en vez de un enfoque humanitario, que era el que siempre ellos habían defendido. Gabriela Sánchez, compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Hola, ¿qué tal? Me despejo un poquito de la oficina y vengo a recomendarte a Un Tema al Día, contenido de Podimo.
de mis planes favoritos. Esta vez vengo a recomendarte un nuevo episodio de Tenía la Duda, uno de los 2 podcasts de Judith Tiral, que estrenó temporada el domingo pasado y este domingo vuelve a tener un episodio increíble que yo ya me he visto cositas buenas de trabajar en Podimo. ¿Ya naciste con pelito en la cara o te fue saliendo como a los 2 años? 4 o 5 años, yo creo. 4 o 5 añitos, Sí. qué pequeñito. Fue muy duro la infancia para nosotros. En ese tiempo era la gente muy... te discriminaba, te ofendía, era muy grosero. Igual por eso no fui a la escuela, nomás fui 6 años y así. Cuando tenía 12 años, sí. A mi pueblo fueron algunos medios amarillistas de México. Nos tomaban fotos de muy lejos sin pedirnos permiso y ahí ponían ellos para vender en las portadas, ponían niños lobos que comen carne, que comen gente, sí. Entonces eso nos empeoraba a nosotros porque en lugar de acercarnos con la gente, nos alejaban de la gente. No fue una infancia como cualquier niño, que me hubiera gustado vivirla. Una vida de niño y no fue así, fue muy contrario a eso. Y recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.